A ver, alumnos, vamos a iniciar las exposiciones. La vez pasada solamente un grupo expuso y falta todos los otros grupos. Hoy día tenemos que terminar, sí o sí. A ver, ¿quién empieza? Y hay que calcular el tiempo también para sus compañeros. Creo que nos estaría faltando tres, tres grupos, ¿no? O cuatro grupos. Los grupos son de tres integrantes, ¿no? A ver, empezamos. Empezamos con el segundo grupo. A ver, ¿quiénes son del segundo grupo para empezar? A ver, ¿quién? Coca, Juan. Sí, profesor. Ya, ya. Para empezar. Me avisa si se ve, profesor. Ah, ¿Se ve, profesor? sí, ahí se ve, pero habría Se ve que... más, sí se ve. Está muy reducido. Ahí. Se ha reducido los pasados. Omar, ¿por qué no le pasamos la diapositiva del INE para que ella lo pueda presentar? Ya, por favor, puede verse. Y me lo envían la diapositiva para enviarle a Adelina. Ya. Ya te lo envié, Berseli. Ya, ok. A ver, no sale la pantalla. Profesor, aún el documento se está descargando. Mi compañero lo va a presentar. Ah, ya.
Ya, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Eh, en esta ocasión, a mi grupo le ha tocado sobre los lípidos, su clasificación y su estructura. Las integrantes de mi grupo son Stephanie Zapata Figueroa, Eugenio Chuden Berceli y el que les habla, Coca Arroyo Mar. A continuación le pasaré a mi compañera Berceli. Ya, pues buenas tardes, compañero, buenas tardes. Vamos a exponer los lípidos. Los lípidos son una dieta de todas las personas, en particular que suelen venir por grasas que junto con los carbohidratos representan la mayor fuente de energía para el organismo. Eso nos quiere decir que es muy importante para el consumo humano. ¿Qué funciones cumplen los lípidos? Su función de los lípidos principalmente es proporcionar energía, pues constituye una forma buena para almacenar energía. Su contenido calórico es de 10 kilocalorías por gramo. Los lípidos presentan 4 tipos de funciones. Función de reserva. Son las principales son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. Funcional y capas lípidas de las membranas Profesor, disculpe, se ve borroso. ¿Qué pasa? ¿Se corta la comunicación? Siguiente, Adelino. Ya, la clasificación de los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar en lípidos saponificables, como son los lípidos como los aglicerolípidos, como las ceras, como las eicosenoides, como los lípidos anfipáticos, ya, y los lípidos insaponificables, como son los esteroides y los A ver, siga. Omar, sí, Omar, sí. Siguiente, Mollita. Ya. Yo le voy a hablar sobre las estructuras de los lípidos. Dice que su estructura de los lípidos está conformado por un sistema de moléculas orgánicas que se componen por carbono y partícula de hidrógeno, tomando como elementos principales el oxígeno en algunos casos. La estructura química de los lípidos puede contener fósforo, azufre y nitrógeno.
Ahí podemos ver una estructura que tiene cinco carbonos y que están representados por hidrógeno. El que está en un recuadro es el grupo carboxílico, lo que usted nos explicó en la clase pasada, profesor. Mm. Sería todo, profesor. Gracias. A ver. A ver, hay ácidos grasos saturados. También hay insaturados. ¿Cómo le llamamos a los saturados? ¿Por qué le llamamos saturados? ¿Por qué? Chicos. ¿Por qué son saturados los ácidos grasos? A ver. A ver, rápido, chicos, estamos contra el tiempo. ¿No? O sea, son Son saturados. flexibles. A ver, Zapata. ¿Por qué son Porque saturados? son flexibles, ¿Cómo? ¿Reactible? porque son... ¿Se escucha? ¿Cómo son sus enlaces? ¿Cómo son los enlaces de los saturados? Profesor, carbono, oxígeno, hidrógeno y oxígeno. Ya, pero no, está bien, son los elementos, pero ¿cómo Dobles. son los enlaces? ¿Doble? ¿Triple? Ah, ¿qué pasa, chicas? Tan sencillo que es tan sencilla que es la molécula, no se pueden dar cuenta. Saturados son aquellos que tienen solo un enlace simple pues, entre carbono y carbono. Esos son los saturados. ¿Y cómo son los insaturados? A ver. Que tienen dos enlaces, profesor. Pueden tener doble enlaces, ¿no? Ajá, carbono y Cuando tiene... hidrógeno. No, entre carbono y carbono. Entre carbono y Pueden carbono. tener dobles o triples, profesor. Ya. Cuando tiene triple o más, ¿cómo le llamamos ese ácido graso? Cuando tiene doble, Poliinsaturados. Monoinsaturados, Monoinsaturados, profesor. mono será cuando tiene un doble enlace. Y si tiene más, Poliinsaturados, profesor. profesor. claro, poliinsaturados. Claro. Pues. Ahora, hay ácidos grasos esenciales y no esenciales. ¿Por qué le llamamos no esenciales? A ver, un poquito rápido. ¿Por qué se le llama ácidos grasos no esenciales?
¿Por qué se demoran? Y ácidos grasos esenciales. A ver, ¿qué pasa, chicas? Chicas y chicos. Ustedes son de biología, ¿tan bajo están? ¿Qué pasa? Nadie contesta. Aquí estamos, profesor. Pero no contestan. Profesor, son esenciales porque es importante para el organismo. Ya, ¿cuáles son los esenciales o no esenciales? Los esenciales, profesor. Claro, los otros también son importantes, esencial no esencial. Pero ¿por qué le llaman esenciales? A ver. Le llaman esenciales porque el organismo no lo fabrica. Entonces, esas grasas tienen que entrar con la dieta. Con la alimentación. Claro, con la alimentación tienen que ingresar al cuerpo, porque el organismo no lo sintetiza, no lo elabora. Y a partir de estos esenciales en el cuerpo, los no esenciales no interesa que ingrese o no ingrese con la alimentación, porque a partir de los esenciales, el organismo puede sintetizar los otros, no esenciales, ¿no? Por eso es. A ver, ¿qué más saben? A ver. ¿Qué pasa, chicas? Chicos, no están respondiendo. ¿Qué otro punto han hecho? A ver, ¿cómo es un glucolípido? ¿Por qué le llaman glucolípido? Rápido. ¿Qué significa glucolípido? Todos se quedan callados. Glucolípido, gluco viene de glucosa, viene de carbohidratos. Profesor, el glucolípido también es una grasa asociada al azúcar. Funcionando, pues es lo mismo. También hay glucoproteínas. Carbohidratos son las proteínas, por eso se llama ¿dónde se encuentran los glucolípidos, las glucoproteínas en el cuerpo? ¿Qué forman generalmente? ¿Y ustedes saben cómo está formado un fosfolípido? Un fosfolípido. ¿Qué contiene?
Glicerol. Glicerol. Claro. El glicerol o glicerina. Solamente el glicerol. Las colas tienen su cabeza, Fosfato, profesor. Fosfato. tiene fosfato. Pero ¿dónde está el fosfato? ¿En la cabeza o en la cola? Cabeza. Cabeza. En la cabeza. ¿Y en la cola qué hay? Ácidos grasos. Ácidos grasos. Los ácidos grasos. ¿Saturados o insaturados? Insaturados. También puede haber saturados. Sí. De los dos puede haber. Claro. ¿Y dónde se encuentran los fosfolípidos? En la célula. A ver. También está en la membrana celular, ¿va? En A ver. todas, profesor. En la membrana celular, claro. Ahora, ¿qué saben del colesterol? El colesterol es una grasa también, un lípido. Lípido. Ya, pero Una ¿qué Es importancia un tiene lípido, profesor, que se qué encuentra en la importancia membrana plasmática. también? ¿Qué importancia tiene el colesterol? ¿Para qué sirve? Repito. Seguro que están con su celular. ¿Qué importancia tiene el colesterol? Profesor, ¿el colesterol nos hace producir hormonas? Claro, a partir de ahí se O sintetiza las hormonas. ¿Qué más? también nos brinda vitamina C y eso de ahí nos ayuda a digerir los alimentos. Vitamina D, ¿será? Sí, profesor, Sí, vitamina D. D. La vitamina D, profesor. Claro. ¿Qué más? Aumenta el riesgo cardíaco. Enfermedades cardíacas. A ver. ¿Cuándo sería en exceso? Claro, el colesterol en exceso. Ya. A partir de ahí puede sintetizar, hemos dicho, hormonas. ¿Qué hormonas conocen ustedes? ¿Cuáles son las hormonas de los hombres? ¿Cuál es la hormona de las mujeres? A ver. De los varones, testosterona y de las mujeres, estrógeno. Estrógeno, ¿no? Ya, muy bien. También las sales biliares. Hay para la bilis también, ahí también interviene el colesterol. O sea, el colesterol es bueno, ¿no? Es muy importante para sintetizar ciertos... Profesor, pero no en exceso. Claro, el problema es cuando ya está en exceso, ya ocasiona problemas. ¿Problemas qué? Cardiovasculares. ¿Por qué? Puede subir la presión, altera la presión. Puede haber derrames cerebrales. ¿Por qué? También hay un colesterol bueno y un colesterol malo que hablamos también, ¿no? LDL, HDL. ¿Qué lípidos debemos consumir nosotros? ¿Saturados o insaturados? ¿Cuál nos recomiendan usted para consumir? A ver, ¿cuáles serían los menos Insaturados. dañinos?
Los Los insaturados. insaturados, ¿no? Claro. Ujú. ¿Dónde se encuentran los insaturados? En animales, vegetales. ¿En el aguacate? En el pescado. ¿Qué es el aguacate? La palta, profesor. La palta. Claro. Los insaturados generalmente están en vegetales, ¿no? Como en las aceitunas, ¿no? La palta, Los aceites, son los más profesor. recomendables, ¿no? Los aceites también, claro. También nos recomienda consumir Las aceites, frutas como el coco. Vegetales. aceite de Aceites pescado, vegetales. ¿no? Los aceites de pescado tienen omegas, Aceite de omega oliva, 3, profesor. claro, omega 3, omega 6, omega 9. Ya, pasamos a otro grupo. A ver, otro grupo. Chicas, tienen que mejorar, ¿ah? Tienen que estudiar, tienen que investigar más. Tienen, tienen que analizar más las clases, chicos. A ver, otro. ¿Quién sigue? Otro grupo. A ver, ¿quién sigue? Profesor, mi compañera Cindy va a presentar. Ya, ya. A ver, ¿quiénes son del grupo? ¿Puede darme sus apellidos? Medrano Márquez India, Medrano. Torres Karen, ¿Quién más? Torres Karen, Y Malqui. Medrano Márquez India, y es la primera. Luego viene Torres Karen y luego viene Lázaro Guzmán, Leonela. Lázaro. Ah, ya, Lázaro. Ajá, somos 3. Ya. A ver, un poquito rápido. Ya, profesor. Buenas tardes ante todo. Vamos a exponer nuestro tema de funciones de los carbohidratos y lípidos y su importancia en la alimentación. Cindy, siguiente. Cindy. Ya. Ahí estoy. Ya. Funciones de los carbohidratos. Nos aportan energía, son energéticas. Como nosotros sabemos, los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas de energías tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa, ¿no? En caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de carbohidratos tenga que ser continuo, diario, ¿no? Todos los días. El siguiente tema es los carbohidratos, salud del sistema nervioso central. Como nosotros sabemos, la principal función de los carbohidratos es suministrarle energía al cuerpo
especialmente al cerebro, ¿no? Y al sistema nervioso, ya que es el combustible principal del sistema nervioso central, independientemente de que sean simples o de que sean también complejos, ¿no? Se calcula que cuando el cerebro toma la energía de los carbohidratos, necesita entre 110 a 145 gramos de glucosa al día, ¿no? En el día, para funcionar de una manera óptima. La mayoría de nosotros, de las personas que siguen una alimentación alta en carbohidratos, que es algo muy común en la actualidad, porque todos en nuestros platos siempre hay carbohidrato de desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Nosotros comemos aproximadamente el doble de los carbohidratos que utiliza el cerebro, por lo que tienen un suministro de glucosa más que suficiente, ¿no? ¿Y qué sucede si nosotros comemos o consumimos 110 gramos de carbohidratos al día o incluso cero carbohidratos o incluso comemos muchísimos carbohidratos? El hígado o los músculos almacenan en forma de glucosa en los carbohidratos. Y si es que ahora nosotros no llegáramos a consumir carbohidratos, porque hay personas que a veces por dieta dejamos de consumir el arroz, las menestras, la papa y todo eso, el pan y todo eso. ¿Y qué pasaría, no? ¿El cerebro de qué se alimentaría? Pues se alimenta justamente de los almacenes del músculo y del hígado, ¿no? Que ellos tienen. El siguiente, Cindy. Ya. Promueven la salud digestiva. El consumo de carbohidratos puede prevenir la descomposición muscular. En este caso, promueven la salud digestiva. La fibra es un tipo de hidrato que promueve la buena salud digestiva, reduciendo el estreñimiento y también disminuyendo el riesgo de enfermedades del tracto digestivo, ¿no? Regulación del metabolismo de las grasas. La regulación del metabolismo de las grasas, en caso de ingestión deficiente de carbohidratos, las grasas se metabolizan anormalmente, acumulándose en el organismo como cuerpos cetónicos. ¿Y qué son los cuerpos cetónicos? O cetonas también llamados, ¿no? Son productos que son desechos de la grasa, se producen cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares para generar energía. En una persona con diabetes se producen cuando no hay suficiente insulina para mantener la glucosa dentro de las células, ¿no? Siguiente. Aquí le dejo con mi compañera Cindy. Compañera Karen. Karen. Ya, un ratito. La función de los lípidos. Tenemos siguiente. La reserva energética. Principalmente la principal reserva energía de animales y un gramo de grasa de 9.4 y de kilocalorías, proteínas y glúcidos solo 4.1 kilocalorías por gramo, ¿no? En otras palabras, la reserva energética está en los triglicéridos o llamados también en la triglicéridos, son la forma de almacenar energía más importante de la mayoría de los organismos, ¿no? Y ahí tenemos las imágenes en las cuales nosotros podemos encontrar podemos decir lo que es nuestra reserva energética. Siguiente. Ya, la estructura. Los lípidos forman bicapas lípidas de membranas.
membranas celulares. Además, recubren y proporcionan consistencia a órganos y protegen mecánicamente estructuras. Son aislantes térmicos como tejidos adiposos, ¿no? Y también podemos ver los fosfolípidos y el colesterol. Son arquitectos de la membrana plasmática. Ahí tenemos la estructura que cada uno nos muestra. La siguiente. Ya, la catalizadora hormonal o mensajeros químicos, como también llamado funciones, digamos, endocrinas, ¿no? Que ahí facilitan determinadas reacciones químicas y esteroides que cumplen funciones hormonales, que también están ahí muchos esteroides que actúan como hormonas y también los mensajeros del organismo. Ahí tenemos una imagen en la cual nos muestran, ¿no?, cómo interactúan, cómo se realiza esa, ¿cómo se llama? O sea, cómo se da el mensajero, ¿no? Que cómo es su reacción y cómo se produce y eso. La siguiente. Ya, la transportadora. Tenemos, se absorben en el intestino gracias a emulsión de sales biliares y transporte de lípidos por la sangre y linfa que se realiza a través de las lipoproteínas, ¿no? Y también podemos ver que los lípidos de la dieta se absorben desde el intestino hacia la linfa intestinal, donde forman pequeñas gotas llamadas licomicrones, en la cual los kilomicrones se vierten en la sangre venosa. Tenemos la imagen en la cual se da el transporte de lípidos, ¿no? Siguiente. Ahí le paso a mi compañera. Ya. Siguiendo con la exposición, la importancia de la alimentación con los carbohidratos. Si bien es cierto, el cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa, que es la principal fuente de energía para las células, tejidos y órganos del cuerpo. Así también la glucosa puede usarse inmediatamente o almacenarse en el hígado y en los músculos para su posterior uso. ¿Qué tipo de carbohidratos debo de comer? Al comer granos, elija principalmente granos enteros y no granos refinados. Los granos integrales son alimentos como el pan integral, el arroz integral, la harina integral de maíz, la avena. Ofrecen muchos nutrientes que nuestro cuerpo necesita, como vitamina y minerales y fibra. Los granos refinados son alimentos o los que se les ha eliminado parte, ya sea procesados, molidos y toda una serie de procesos que le han hecho a estos granos para utilizarlos ya sea en la repostería, en las comidas, etc. Eso también pueden eliminar algunos de los nutrientes, ya que como al ser molidos pierden sus minerales, sus vitaminas. ¿Es seguro comer una dieta baja en carbohidratos? Algunas personas siguen una dieta baja en carbohidratos para tratar de bajar de peso. Eso generalmente significa comer 25 gramos o 15 gramos de carbohidratos por día.
Este tipo de dieta puede ser segura, pero es mejor hablar con un profesional de la salud para poder empezar una dieta baja en carbohidratos, dependiendo de cómo esté nuestra contextura, nuestra salud en sí. La importancia de la alimentación con los lípidos. Si bien es cierto, hay grasas que nosotros no podemos procesar, no podemos crear así en nuestro organismo, como las grasas insaturadas, que aportan nutrientes esenciales, como bien decían el grupo anterior, no son menos perjudiciales. Encontramos a la aceituna, al aceite de oliva, a la palta, entre otros. Lo contrario con las grasas saturadas, que se consumen, que es necesario consumirlas calientes, ya que al consumirlas frías, lo que pasa es que las grasas se hace sebo y es difícil de que nuestro organismo mismo lo sintetice, ya que son sólidas a temperatura ambiente, claro. Grasas trans son las peores y incrementan la lipoproteína, más conocido como LDL, que causan el incremento del colesterol. Los polisaturados, linoleicos, omega 6, linolénico, omega 3, aceites de semillas, gérmenes de trigo y nueces también. Estos sí son grasas que son esenciales en sí, porque nuestro cuerpo puede sintetizarlas mucho mejor, puede romper las cadenas de lípidos. Para las personas que realizan deportes en forma continua, los lípidos son muy importantes en la dieta diaria, ya que los primeros que se consumen es el glucógeno y después las grasas que ingerimos en sí. Si bien es cierto, los glucógenos que consumimos primero son los carbohidratos, de ahí siguen los lípidos, para aclarar eso. Si no tenemos niveles adecuados de grasa, se consumen los tejidos musculares y para obtener la energía necesaria. Es como un respaldo de energía. Ahora, entonces sabemos que son necesarios los lípidos en nuestra dieta diaria, en nuestra vida diaria, para todas las funciones que aportan a nuestro organismo. Además de esto, hay vitaminas como la A, D, E y K, que son liposolubles, lo que significa que solo pueden ser digeridas, absorbidas y transportadas junto con las grasas. Es prácticamente imposible eliminar completamente las grasas de la dieta y además sería equivocado hacerlo. Algunos ácidos grasos son nutrientes y necesitan ser consumidos mediante la dieta. Todas las demás grasas requeridas por el organismo no son esenciales y pueden ser producidas por el organismo a partir de otros componentes. No deben aportar más del 35% de calorías totales, lo que equivale a 1 gramo de grasa por kilo de peso, nuestro peso, claro, manteniendo un equilibrio entre los ácidos grasos saturados y los insaturados. Bueno, eso es todo. Gracias por la atención. Bien. A ver, chicos, ustedes más van por la parte teórica y como que han abandonado un poco la estructura de química. Como que el curso es química 2. Deberían conocer la estructura química de los carbohidratos, de los monosacáridos, polisacáridos, disacáridos. Después la estructura de los ácidos grasos, el colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos. Yo quiero que conozcan esa parte más porque se trata pues de química, ¿no? A ver, yo creo que le dejaría un temita sobre esos. Hagan las estructuras químicas
porque más me están hablando ustedes de la parte teórica, ¿no? En la parte teórica de repente lo van a ver en, ¿cómo se llama? En bioquímica. Ustedes seguramente van a llevar bioquímica. Y de repente nutrición, algo así, quizás también donde toquen los alimentos, ¿no? Ahí puede ser un poquito más teórico. Pero podemos arrastrar, pueden anotar ustedes, ¿no? Que conocer la estructura, pongan, conocer las estructuras de los carbohidratos, pongan ahí monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Ya anotaron? Todos, ¿ah? Todos. Después... Profesor, ¿podría volver a dictar, por favor? Conocer la estructura química, pongan. Conocer la estructura química de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Ya, eso sería con respecto a carbohidratos. Ahora, para los lípidos, conocer la estructura química de los ácidos grasos. ¿Qué más? Triglicéridos, fosfolípidos y el colesterol. Eso conózcanlo bien, la parte química. Es de las moléculas. Ahí trabajen con moléculas. ¿Cómo funcionan las moléculas ahí? O cómo están conformadas las moléculas. Eso nomás. Y después lo voy a tomar, lo voy a decir cuándo pueden presentar su trabajo o fundamentar también, ¿no? Cómo es la molécula de cada una de ellas, cómo se obtiene de repente los disacáridos, cómo se forman los polisacáridos, ¿no? Pero conociendo su estructura química, lo que importa es conocer la estructura química, ¿no? Ahí hay que ver los enlaces, cómo se enlazan con el carbono 1,4, con el carbono 1,6, ¿no? Ahora, ¿cómo son la celulosa? ¿Qué diferencia entre celulosa y almidón? Algo así, pero conociendo su estructura. ¿Ya? ¿Me entienden? Más importa la estructura por el momento, ¿no? El resto ya pueden hacerlo ustedes más teórico de repente en bioquímica quizás, ¿no? Profesor, Sí. profesor, ¿Alguna disculpe, duda? ¿y eso cuándo lo vamos a presentar? Porque todos No, vamos a hacer eso, ¿verdad? vayan estudiando, sí, todos. Ah, ya, usted no va a tomar un día así como... Sí, lo tomo grupal, ya lo puedo tomar ya. también. Ya usted tiene su grupo, pa. Ya. ¿Ya? Pero todos tenemos que hacerlo, ¿no? Sí, todos vayan haciendo. Ya. Ya, ahora nos falta un grupo, creo. A ver, ¿qué falta? Los que faltan. Sí, profesor, nosotros. Yo va con mi compañero Andy. Profesor, luego continúo yo. Ya, faltan unos cuantos. Falta Flores, falta Guamán, Leiva. ¿Quién más? Pacherres. 4 faltan. Sí, profesor. Ya. ¿Se deja ver el profesor? Sí, sí se observa. Ya, bueno, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. El tema a realizar el día de hoy sería la beta-oxidación de los ácidos grasos.
Bueno, voy a comenzar con la beta oxidación, que sería el paso 1, oxidación del acilcoenzima A, que sería la formación de la flavina adenina dinucleótido. Y también se forma, que vendría a ser el enoil coenzima A, y también sería el doble enlace entre el componente número 2 del complemento y el componente número 3 del complemento. El paso 2 sería la hidratación, que vendría a ser, como le dije, enoil coenzima A hidratasa, y la beta hidroxial del coenzima A. El paso número 3 sería la oxidación, que sería, como le dije, el beta hidroxial del coenzima A y deshidrogenasa. Y también sería el hidróxido a monóxido de carbono en el componente número 3 del complemento. Se obtendría que sería el nicotidamina, claro, sería nicotidamida, adenina, dinucleótido más hidrógeno. Y el paso número 4 sería tiólisis, que sería la tiolasa, y se tendría el acetil del coenzima A y el acil del coenzima A menos 2 componentes. ¿Y qué sería la beta-oxidación de los ácidos grasos? Bueno, se denomina beta-oxidación al proceso catabólico necesario para los ácidos grasos. Puede ser metabolizado completamente en la mitocondria con el objetivo de producir energía. Bueno, voy a dar paso a mi compañera María. Ya, bueno, continuando con la exposición, dice, ¿dónde ocurre la beta-oxidación de los ácidos grasos? Este proceso ocurre en la matriz mitocondria, peroxisomas. Se llama beta, pues se oxida el carbono, el segundo del acilcoenzima A. También se llama hélice del linen en honor a su descubridor. También se llega a producir dentro de los peroxítomas. Más ácido graso se produce en las coenzimas reacciones que consumen dos enlaces de alta energía de la ATP. Bueno, en ello ¿qué son los ácidos grasos? Dice, los ácidos grasos es una biomolécula de naturaleza lipídica, formada por una larga cadena de hidrocarbonada, lineal de diferentes longitud o número de átomos de carbono en cuyo extremo hay un grupo carboxilo. Cada átomo de carbono se une al siguiente y al procedente por medio de un enlace covalente sencillo o enlace doble. Allí podemos ver en esa imagen los enlaces, cómo son unidos cómo son unidos el carbono. Eso sería todo. Gracias. Ustedes han puesto 2 nomás, ¿no? 2. Sí, profesor. Sí, profesor. Leiva y Guamán Rivera. 2 nomás. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, ¿por qué le llaman beta oxidación? ¿Por qué le llaman beta oxidación? Lo llaman por el proceso catabólico. Sí, pero ¿qué tiene que ver beta? ¿Ustedes saben cuál es el carbono alfa y cuál es el carbono beta?
Profesor, el carbono beta sería el segundo, porque se dice beta. Ya, el segundo. ¿Y el alfa cuál sería? El primero. El primer átomo. Y antes del alfa no estaría el carbonilo. Pueden mostrar ahí una molécula de ácido graso. Por ahí tenían una verdecita, creo que al último pusieron. ¿Pueden enfocar o no? ¿O ya no? Sí, profesor, un ratito ahí lo enfoco. Mientras vas enfocando, ¿cuál es la finalidad de que, o sea, para qué nos sirve la beta oxidación? A ver, contesten. ¿Para qué nos sirve la beta oxidación? ¿Qué se obtiene? Vayan contestando sus compañeras. A ver, Mirta. ¿Para qué nos sirve la beta oxidación de los ácidos grasos? Ya. Ahí, ¿cuál es el carbono que lleva el carboxilo? ¿Pueden señalar? A ver, ¿cuál es el carbono beta? Con el puntero no pueden marcar. ¿Cuál es el beta? Ese no es el beta. ¿Cuál es el alfa? El alfa es lo que están señalando. Ese es el alfa. El beta, el carbono, más abajo. Un poquito más abajo. Es el carbono. Ese sería el carbono beta. Antes sería el carbono alfa. Después hay otro acá en el último. El primer carbono sería el carbono del carboxilo. El COH, ¿no? Ustedes en el ácido siempre no ven el radical COH. Eso viene a ser el COH, ¿no? Después viene el alfa y viene el beta. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los ácidos grasos o la beta oxidación? En que el corte se viene a dar entre el alfa y el beta, ¿no? ¿Dónde dan el corte? Es decir, ¿quién corta? Las enzimas. ¿Puede mostrar dónde se da el corte? El corte de la molécula. Señala dónde se da el corte entre carbono y carbono. No, eso no es. Ahí en el beta, pues el beta está por acá. Entre el alfa y el beta, ahí se da el corte. Y al darse el corte, ¿qué obtenemos con esos dos carbonos? ¿Qué sustancia? ¿Qué obtenemos al dar ese corte? Al separarlo. La oxidación, profesor. Ya, pero ¿cómo se llama esa molécula que sale con dos carbonos? El acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A. Quiere decir que hay un procedimiento que cada vez se va cortando
2 carbonos, ¿no? Porque cortan el carbono beta y queda el acetilcoenzima A. Después nuevamente hace el mismo proceso, sigue cortando más allá el otro carbono beta, más allá, más ahí. 2 carbonos más, sigue saliendo acetilcoenzima A. Y nuevamente hay otro proceso y así va cortando de 2 en 2 hasta el final. De 2 en 2 va cortando. Y ese acetilcoenzima A, ese se calcula ya para la energía, ¿no? Para la energía. Ya, entonces ese es el modelo, ¿no? Que tiene que verse con la beta oxidación, que va cortando de 2 en 2 carbonos. Por eso le llama beta oxidación. Y eso ustedes lo han dicho que ocurre ¿dónde? En la matriz. ¿Dónde ocurre ese corte? En la matriz de la mitocondria, profesor. En la matriz de la mitocondria, muy bien. ¿Ya? Esa es la finalidad, que va cortando de 2 en 2 hasta el final. Hay un ácido graso que lo pone como ejemplo, el palmítico. El palmítico tendrá 16 carbonos. ¿Este cuánto tiene? Tiene 1, 2, tiene 10, ¿no? 10 nomás. Pero el palmítico lo pone como ejemplo, con 16 carbonos. De ahí va cortando, cortando. Y al final vamos a obtener como 17, no, 7. 7 acetilcoenzima A. No, 7 NAD-FAD. Y 8 acetilcoenzima A, porque al final va a salir uno más. 8. Y todo eso lo podemos convertir en energía. Eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Y eso se convierte en energía, en forma de ATP. Habría que hacer una conversión ahí. Esa partecita tendrían que estudiarlo más. No sé si... Me interesaría también que eso lo vean todos, ¿ya? ¿Cómo es la beta oxidación? Ya, seguimos entonces. Ahí tenemos Guamán y Leiva, ¿no? Sí, profesor. Ya. Eso tiene que seguir estudiándolo, ¿ya? Para hasta entenderlo. Ya, ¿quién falta? Flores y Pacherres. A ver, Flores y Pacherres faltan. Profesor, también falto yo, Vega Ferrer. Mi compañera Lady va a presentar las diapositivas. Mi grupo es Flores Vega y Pacherra Vega también Fernández. falta, ¿verdad? Ya, vamos. ¿Me avisa si se ve ya, Abriana? Ya, Lady. Chica, entonces quiero que le dominen también la beta oxidación, el ciclo de Krebs y todo lo que le he dado al anterior, ¿no? Todos deben dominar eso, ¿no? A ver, hagan todo lo posible, vayan estudiando. Ya, profesor, ¿me escucha? Sí, ahí tenemos. Ya, buenas tardes con todos. Mi grupo es Maricielo Fernández Pacherres, Jessica Flores Vega y la que le habla Vega Ferrer. Ya, nuestro tema es glucólisis y el ciclo de Krebs. Ya, muy bien.
Siguiente, por favor, Lady. Ya. El glucólisis. La glucólisis es seguramente la ruta metabólica más antigua, ¿no?, que se conserva como lo prueba su presencia en todos los seres vivos y la naturaleza química de las reacciones que tienen lugar en ella. Se trata de un conjunto de procesos que hacen posible la degradación de oxidativa de la glucosa. La producción de energía en la fosforilización ocurre exclusivamente mediante la fosforilización a nivel del sustrato, mientras que los electrones y los protones que se arrancan de la glucosa a lo largo del proceso acaban siendo preferidos al NAD+ para dar lugar al NADH más H más. El compuesto final que se obtiene es como resultado es la degradación en el piruvato. Siguiente, Lady. Ya, también para complementar, la glucólisis tiene lugar en el citoplasma de las células eucariotas. Ya, funciones. Las funciones de la glucólisis son la generación de moléculas de alta energía, ATP, y la NADH como fuente de energía celular, en proceso de respiración aeróbica, presencia de oxígeno, y fermentación y la ausencia de oxígeno. La generación de piruvato, que pasará en el ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. La producción de intermediarios de C y 3 clorocarbonos que pueden ser utilizados en otros procesos celulares. Siguiente, Lady. Ya. La glucólisis se divide en dos partes principales y 10 reacciones enzimáticas que se escriben a continuación. Ya tenemos la fase de energía, ATP, que es la primera fase de la glucólisis. Consiste en transformar una molécula de glucosa en 2 moléculas de gliceraldehído. Ya. El primer paso de exoquinasa. La primera reacción de la glucólisis es la fosforilación de la glucosa para activarla, aumentarla su energía y así poder utilizarla en otros procesos cuando sean necesarias. Esta activación ocurre por la transferencia de un grupo de fosfato del ATP, una reacción catalizada por la enzima exoquinasa, lo cual puede fosforilar, añadir un grupo fosfato, moléculas similares, ¿no?, a la glucosa, como la fructosa y monosa. Las ventajas de fosforilar la glucosa son 2. La primera es hacer de la glucosa un metabólico más reactivo, mencionando anteriormente, y la segunda ventaja es que la glucosa 6-fosfato no puede cruzar la membrana celular, a diferencia de la glucosa, ya que la carga negativa que le proporciona el grupo fosfato a la molécula hace que sea más difícil atravesarla. Siguiente, Lady. Ya, le doy paso a mi compañera Jessica Flores, profesor. Buenas tardes, profesor. Ya continuando con la exposición, tenemos el paso 2, glucosa 6-P isomerasa. Este es un paso importante. ¿Sí, profesor? Sí, glucosa 6-fosfato. Ajá. Ya. Este es un paso importante, puesto que aquí se define el
asimetría molecular que afecta a dos pasos críticos en la glucólisis. El próximo paso que agregará un grupo fosfato, el producto de esta reacción, y el paso 4, cuando se cree dos moléculas. Espérese, profesor. Ya. Cuando se cree dos moléculas de gliceraldehído, que finalmente serán los precursores del piruvato. En esta creación, la glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfatos mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. La isomeración ocurre en una reacción de 4 pasos que implica la apertura del anillo o un traspaso de protones a través de un intermediario. Puesto que la energía libera esta reacción es igual a más 1 mol de reacciones, es un espontáneo y se debe acoplar. Pasa. Ya, el ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs, ciclo de ácido crítico o ácido de los ácidos citrocarbonizados, 12 es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas, donde que se llevará la energía almacenada a través de la oxidación del acetil CO2 derivado a carbohidratos, lípidos, proteínas y dióxido de carbono y energía química de forma de ATP. La célula eucariota. El ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica, que se realiza la oxidación de la glucólidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando energía de forma utilizable. Poder reproducir el GTP en algunos microorganismos se produce en el ATP. El pasa. Ya, el ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas, como ciertos aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibiólica, es decir, catabólica y anabólica en el mismo tiempo. El nombre de esta vía metabólica se deriva del ácido cítrico, un tipo de ácido tricarboxílico que se consume y luego se regenera por esta secuencia de reacciones para completar el ciclo, también conocido como ciclo de Krebs, ya que fue descubierto por Alan Hans Adolf Krebs, quien obtuvo el Premio Nobel de la Fisiología Medicina en 1953 junto con Fritz Lim. Paso a mi compañera. Ya. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo con la exposición, aquí vamos a ver, les voy a explicar sobre las reacciones del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial.
en la célula eucariota. El acetil coenzima A es el principal precursor del ciclo. Las reacciones, por ejemplo, son, aquí tenemos la molécula de citrato con la enzima aconitasa, y el tipo de reacción que se da es la deshidratación. Tenemos la otra molécula llamada isocitrato con la enzima isocitrato deshidrogenasa, con el tipo de reacción que se da es la oxidación. En las otras moléculas también encontramos el aconitato con la enzima aconitasa, y el tipo de reacción que se da dentro del ciclo de Krebs es la hidratación. Otra molécula que encontramos es el fumarato, que se da con la enzima de fumarato hidrasa, con el tipo de reacción que se da es la adición del H2O. Siguiente. Siguiente, por favor. Lady, siguiente. Siguiente diapositiva, Lady, ¿estás ahí? Ok. Aquí, no, la anterior. Retrocede, no. Ya. Aquí explicaremos las principales vías que convergen en el ciclo de Krebs. Como decimos, el ciclo de Krebs es una vía metabólica central en la que convergen diferentes vías, tanto anabólicas como catabólicas, que ingresan por el ciclo por diferentes metabolitos. Por ejemplo, tenemos el acetil coenzima A, que se da la glucólisis y la oxidación de ácidos grácidos, como también la producción de colágeno. Tenemos el malato, que se da la gluconeogénesis por acción de la enzima málica o malato deshidrogenasa, dependiente. Esta enzima convierte al piruvato en malato. Tenemos también el oxalacetato, que se da la oxidación y biosíntesis de los aminoácidos. Tenemos el fumarato, que da la degradación del aspartato, la tirosina y la fenilalanina. También tenemos el citrato, que se da la biosíntesis de ácidos grácidos y colesterol. Siguiente. Terminando la exposición, en esta gráfica que ven en la diapositiva, ahí se da más que todo las principales vías por las que pasa el ciclo de Krebs. Explicándolo bien, tenemos, como ven, el citrato, y como lo dije, pasan por diferentes vías, como el cis-aconitato, terminando en la oxalacetato. Más que todo, ese es un gráfico para que puedan entender la explicación que les estoy dando.
Muchas gracias. Gracias, Lady. A ver, le preguntaba, ¿para qué sirve el ciclo de Krebs? ¿Por qué nos interesa? A ver, ¿la que han expuesto? Nos sirve para determinar la cantidad de ATP, pues, de energía. ¿Qué se obtiene al final? ¿Qué productos se obtienen de este ciclo de Krebs? Energía, ¿qué más? Agua, CO2 también, ¿no? Ahora, el ciclo de Krebs se lleva a cabo con oxígeno o sin oxígeno. Con A ver, oxígeno, profesor. ya, ¿y qué pasa si no hubiera oxígeno? ¿Qué va a pasar con el piruvato? Si no hay oxígeno, ¿qué va a ocurrir? Se irá a otra parte por la vía anaeróbica y va a formar fermentaciones. ¿Qué producto podemos obtener en la fermentación? Como el ácido láctico. ¿No recuerdan? Ustedes hablamos. También puede ir por otra vía, formar alcoholes, fermentación. Es decir, cuando no hay oxígeno, ¿no? Pero cuando hay oxígeno, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y ese acetilcoenzima A ya ingresa al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs, ¿dónde se lleva a cabo? ¿En qué parte de la célula? A ver, contesten rápido. En la matriz de la mitocondria. En la matriz de la mitocondria, muy bien. ¿Y la glucólisis dónde se lleva a cabo? En el citoplasma. En el citoplasma o citosol, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. También quiero que lo estudien el ciclo de Krebs y la glucólisis. Pero más que todo, conocer las estructuras químicas de las moléculas que intervienen ahí. ¿Ya? Porque usted habla más teoría, pero no saben de qué se trata a veces. ¿Ya? Eso vamos arrastrando, ¿ya? Hasta más o menos ir conociéndolo. Bien, chicas. Chicos, creo que ya estamos en la hora. Deben tener clase también ustedes. Ya, quiero que le estudien esa parte, ¿ya? El ciclo de Krebs y la glucólisis. Hasta poder más o menos entenderlo. Bien, chicos, entonces nos veremos en la próxima sesión. Hasta la próxima, profesor. Ya, hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Ya, Hasta luego, profesor. Hasta luego.